Muy buenos días, estimada comunidad saucina. Me presento, soy Gonzalo Centeno y el día de hoy nos encontramos en un nuevo programa de nuestro centro diurno La Vida es Bella, para el cual contamos con la presencia de Mónica Martínez, trabajadora social de nuestro centro. Primero que nada, Mónica, cuéntame, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Gonzalo. ¿Y tú? También muy bien, Mónica, muchas gracias. Qué bueno. Ya, Mónica, para empezar, coméntanos, ¿de qué se trata el programa del día de hoy? Bueno, el tema de hoy vamos a hablar sobre resolución de conflicto, ¿ya? Pero para hablar de resolución de conflicto, primero vamos a definir qué es conflicto. Entendemos que conflictos son situaciones donde dos o más personas entran en desacuerdo o oposición por diferentes necesidades, intereses o valores que son incompatibles entre ellos. Debemos destacar también, Gonzalo, que el conflicto o desacuerdo forma parte de la vida del ser humano, ¿ya? No es ni malo ni bueno. Lo que sí diferencia es cómo enfrentamos o resolvemos este tipo de conflicto y qué herramientas o habilidades se va a aplicar para una mejor decisión, ¿ya? En esta instancia es muy importante el control de emociones, como por ejemplo la ira, todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, también con la tristeza o desilusión. Cumple un rol importante para poder lograr acuerdos. De lo contrario, difícilmente se puede llegar a un consenso. Ya, Mónica, ¿y nos podrías explicar cuáles son los tipos de conflicto que debemos identificar? Ya. Bueno, vamos a identificar 3 tipos de conflicto. El primero, ¿cierto?, es el intrapersonal. Este conflicto intrapersonal surge cuando la persona tiene insatisfacciones y contradicciones interiormente, ¿ya? Está más bien relacionado con los pensamientos y cómo nos sentimos. En ocasiones, el no cumplir esas metas objetivos, ya sea en el pasado o en el presente, provoca conflicto interiormente, como por ejemplo, ¿cierto?, el no tener esa posibilidad de estudiar. Antes la prioridad de los padres hacia los hijos no era estudiar, sino más bien trabajar. El hombre, ¿cierto?, tenía que dedicarse a la agricultura, la mujer en labores de casa, por lo tanto, estudiar no era una opción principal para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces ellos dicen, pucha, por no estudiar no pude hacer tal cosa, no aprendí a leer, no aprendí a escribir, y otras cosas que también, ¿cierto?, nos pronuncian muchas veces también nuestro usuario. Pero debemos entender que muchas veces no depende de nosotros, ¿ya? El ser humano siempre quiere controlarlo todo, y al no poder se genera muchas veces este tipo de conflicto a sí mismo. También como segundo tipo de conflicto es el interpersonal. Se refiere o surge cuando se está en grupos, ¿ya? Los motivos pueden ser diferentes, ya sea por creencia, por valores, normas o por la falta de empatía, ¿ya? O mala comunicación. Entendemos que la comunicación no es solamente verbal, sino también corporal. Y esto también puede provocar tipo de conflictos. En ocasiones los intereses de las personas del grupo son diferentes, por lo tanto se debe tomar una buena decisión que favorezca, ¿cierto?, de mejor manera el objetivo o la iniciativa del grupo. Y la tercera, ¿cierto?, son los conflictos organizacionales que surgen, ¿ya?, o que están más vinculados muchas veces con el trabajo y con las relaciones de los grupos. Bueno, Mónica, luego de esta explicación, ¿cierto?, de qué es un conflicto y cuáles son los tipos de conflicto que existen, ¿nos podrías dar a conocer ahora a qué te refieres cuando hablamos de la resolución de un conflicto? Sí, resolución de conflicto es la acción de resolver, ¿ya?, de solución, de respuesta que se da en un problema. Para que haya una resolución se debe aplicar habilidades que sirven para solucionar los enfrentamientos de forma pacífica. Bueno, Mónica, también me gustaría que nos comentara un poco cuáles son las técnicas de resolución de conflicto para que la comunidad lo tenga claro y también lo pueda poner en práctica. Ya, tenemos 3 tipos de técnica de resolución de conflicto, ¿ya? La primera, ¿cierto?, es saber manejar las emociones, ¿ya? En un ambiente de tensión, una sola reacción, ¿cierto?, y hasta un pequeño gesto
puede reaccionar un rechazo por los demás. Entonces, por eso debemos manejar, ¿cierto?, las emociones de enojo, de ira, ya, de tristeza. Porque todas estas emociones, si no se manejan de la manera adecuada, puede ser mal interpretado. Por eso es que es relevante, diría hasta satisfactorio, mantener, ¿cierto?, la calma en estas situaciones. La segunda técnica de resolución es identificar la raíz del problema, ¿ya? Debemos saber, ¿cierto?, qué está provocando esta incomodidad, este enojo. Debemos saber cuál es el motivo, ¿ya? Luego, ¿cierto?, poder dialogar y entablar una conversación con la otra parte. Y la tercera es la técnica, ¿cierto?, de crear un vínculo, identificar, ¿cierto?, un punto común con la otra persona, ya que las relaciones laborales o familiares pueden ser eficaces a través de ¿qué? A través del respeto, de la colaboración y de la empatía. Conflictos, aunque no queramos, se van a manifestar de una u otra manera, ya sea familiar, grupal, a lo mejor en alguna agrupación, y tenemos que estar conscientes de esto, pero lo importante es saber cómo manejarla. Y ahora viene un ejemplo, ya, que te lo voy a decir, ¿cierto, Gonzalo? Y es muy importante también. Por ejemplo, en una ocasión, si te sientas en un restaurante a cenar, cuando el camarero le trae lo que ha pedido y te das cuenta que la copa está sucia, ¿qué deberías hacer tú? Hay tres alternativas. La A, no decir nada y usar la copa sucia aunque te disgustó. La B es armar un gran escándalo en el local y decir al camarero que nunca volverás a ir al local. Y la C, llamar al camarero y pedir que por favor cambie la copa. ¿Cuál vas? Dime la verdad, Gonzalo. ¿Cuál sería, cierto, la alternativa correcta para una resolución de conflicto? Bueno, ahora con todo lo que me has explicado acá y lo que has dado a conocer, optaría por la opción número C, ¿ya? Que sería llamar al camarero y pedir que por favor cambie la copa en este caso. Es correcta tu respuesta. Aunque muchas veces vengan pensamientos contrarios, ¿cierto? Debemos tomar la iniciativa correcta, ¿cierto? Siempre por un bien común, ¿cierto? Paz mental y para una resolución del problema. Ya, Mónica. Ahora, cuéntame un poco, ¿qué acciones se pueden aplicar nosotros en nuestro hogar para favorecer la resolución de un conflicto ante algún momento de tensión que eso nos pueda llegar a presentar? Bueno, acciones que favorezcan la resolución es como decir, ¿qué llave vamos a usar cuando estemos enfrentando un conflicto? Por ejemplo, la sinceridad, ¿ya? Decir lo que pensamos y sentimos, ya, sin lastimar a otro. Se puede hacer. Lo otro es el respeto. Debemos decir lo que pensamos, pero siempre con respeto, ¿ya? Tratar a los demás como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. La cooperación. Es importante que todos cooperemos para un mismo objetivo, ¿ya? O por un fin, cierto, común. El diálogo que hemos hablado en esta hora. Hablar sobre la situación. ¿Ya? Siempre va a haber un momento y hay que dejar un tiempo para hablar sobre lo sucedido o sobre lo que a usted, ¿cierto?, le incomodó en diferentes lugares, ya sea grupo o en familia. Escuchar, ¿ya? La escucha activa, darse el tiempo de escuchar al otro, ¿ya? No escuchar y mirar para un lado, porque eso también es parte también que no le está tomando atención y la otra persona se puede sentir mal. ¿Ya? Intercambiar ideas o opiniones. Si hay ideas que favorezcan de mejor manera, ¿cierto?, el objetivo, se debe tomar en cuenta. Otra llave que yo le puse como nombre, ¿cierto?, esta llave de resolución de conflicto o habilidades, es ser tolerante, ¿ya? A veces somos poco tolerantes y hay que adquirir estas habilidades. Por ejemplo, el ser tolerante cuando nos enfrentamos a diferentes opiniones. Aunque no nos guste la otra opinión, debemos escuchar y también nosotros debemos, o usted debe, ¿cierto?, poder decir lo que usted piensa, lo que usted siente y cuál es su opinión. Pero siempre con unas
una cierta tolerancia hacia el otro. Paz, debemos tener cierta paz. Podemos aportar acciones para crear espacios de armonía. O como también podemos, el autocuidado, que es muy importante también. La escucha activa, el tono de voz apropiado. Es importante el tono de voz porque si usted quiere solucionar un conflicto o llegar a una resolución de conflicto, no puede empezar a gritar o levantar demasiado la voz porque la otra persona puede que lo interprete de otra forma, ¿ya? Bueno, y si hay un diálogo, debe ser de un tono de voz apropiado. Y, por supuesto, pedir perdón y disculpas, ya cuando uno comete un error. Eso no deja de ser menos o más persona, todo lo contrario, es parte de la educación, es parte de poder reconocer sus errores y cambiar y corregirse, porque si uno no se corrige siempre va a creer que a lo mejor está bien, entonces es importante también reconocerse uno cuando comete algún error. Ya. Bueno, Mónica, y antes ya de finalizar nuestro programa, ¿alguna reflexión que quieras hacer aparte, algún comentario extra que quieras darle a nuestra comunidad? Bueno, sí, comentar que las habilidades de resolución de conflicto se puede adquirir, ¿cierto? Primero manteniendo la calma y considerando las acciones que nombré anteriormente, ¿ya? Como el respeto, la escucha activa, etcétera. Y solo decir que tengan una muy buena tarde y muchas gracias por estar con nosotros siempre en sintonía y muchas gracias también a Canal 8. Muchas gracias. Hasta luego.